Hola, muy buenas noches a todos los que están pendientes de este canal de YouTube. En esta oportunidad me he propuesto a tematizar de una manera un poco incisiva en torno al pensamiento económico de una de las figuras patricias más importantes que ha tenido el plano de la economía en Occidente. Me refiero fundamentalmente a la figura de Adam Smith. Pero fundamentalmente, ¿cuál es el punto de inflexión que desde mi lectura personal despierta una polémica que tal vez se ha avanzado muy poco desde un punto de vista académico? Verdaderamente es la siguiente. Es la reducción de este personaje, Adam Smith, eh, en el aforismo de la mano invisible. Es decir, cuando uno, por ejemplo, lee a Mario Vargas Llosa, por ejemplo, su libro El hechicero de la tribu, o cuando uno lee, por ejemplo, a Friedrich von Hayek, los 3 primeros capítulos de su libro Camino hacia la servidumbre, o cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, mayormente ellos establecen una lectura de Smith que se reduce al aforismo siguiente, mano invisible, que está utilizado por estos pensadores, entre comillas, para justificar eh, el libre mercado sin ningún tipo de intervención por parte del aparato del Estado. Pero verdaderamente, ¿todo el pensamiento de Smith se puede encapsular solamente en este aforismo o hay algo más? Hay algo que no se ha descubierto detrás de la figura de Smith. Es por eso que hice este video. Miren, cuando en muchas entrevistas a estos dos premios Nobel que le acabo de mencionar, me refiero a Milton Friedman y a Friedrich von Hayek, el primero estadounidense y el segundo de Europa, verdaderamente ellos se refieren mucho a la figura de Adam Smith como un mentor clave para el desarrollo de sus teorías económicas. Pero, ¿en qué se condensan las teorías económicas de la Escuela de Chicago? ¿O cuál es el pilar del fundamento doctrinario de la Escuela de Chicago? ¿Cuál es el pilar del fundamento doctrinario de la Escuela Austriaca de Economía? Sin duda, el aforismo de la mano invisible del mercado. Es decir, el mercado se tiene que autorregular. El mercado no tiene que tener ningún tipo de intervención por parte del Estado. El mercado debe ser su propio jefe, su propio juez, su propio Dios. Pero verdaderamente, estos personajes dicen que esta lectura sobre la realidad económica, sobre lo que se debe hacer en la realidad económica, la deben a Smith. Pero sinceramente, ¿Smith pensaba de esta manera? Bueno, la respuesta es no. Smith no pensaba de esta manera. Miren, el término mano invisible de Smith solamente fue utilizada 2 veces en su vida, solamente 2 veces. La primera vez que utilizó Adam Smith el aforismo de la mano invisible, lo hizo, por supuesto, en el capítulo 2 del libro 4 de las riquezas de las naciones. Así es. ¿Pero para qué? Para referirse a la restricción en la importación de bienes que pueden ser producidos en el propio país. La segunda vez que Adam Smith en su vida utilizó el aforismo de la mano invisible fue para aplicarla en su libro La teoría de los sentimientos morales. ¿Para qué? Para fundamentalmente aconsejar a los grandes dueños de los medios de producción eh, que aquel dinero que ellos ya no necesitan para poder vivir porque tienen mucho dinero y un dinero de sobra que ya ellos ya no lo necesitan para poder vivir porque con el dinero que tienen ya pueden vivir tranquilamente, aquel dinero que les sobra, Adam Smith proponía de que se debería dar o se debería distribuir entre sus trabajadores, entre los que conformaban
el capital humano más básico de esos medios de producción. Es decir, se debía distribuir todo ese dinero que ya el dueño de la fábrica no necesitaba. ¿Para qué? Para que fundamentalmente aumentara el salario de sus trabajadores y ellos también puedan darse una vida digna. En esas solas 2 ocasiones, Adam Smith utilizó el aforismo de la mano invisible del mercado. Para mayor información sobre este punto que les vengo a tratar, verdaderamente pueden revisar el trabajo de una estudiosa de la Universidad de Cambridge que responde al nombre de Karen Baum. Ella tiene verdaderamente un estudio, un paper muy corto, en donde analiza con mayor claridad estas 2 informaciones que muy poco se tematizan en la realidad contemporánea. Les dejaré el link acá y abajo para que ustedes puedan verificar lo que yo les digo. Pasando al siguiente punto. Hasta estas instancias, podríamos decir que sí, Smith utilizó 2 veces el término mano invisible. Pero, ¿por qué hay una propaganda excesiva de este aforismo? ¿Por qué hay una propaganda excesiva de que Adam Smith lo opaca casi totalmente este aforismo? Verdaderamente, yo pienso que porque hay una lectura sesgada de Adam Smith. Verdaderamente, para Adam Smith, sinceramente, el tema del libre mercado traía como consecuencia algo que él mismo aborreció, que era el tema de la propiedad privada. Porque para Smith, la propiedad privada trae desigualdad económica. Pero de alguna otra manera, hay una lectura muy sesgada de Smith por otras razones que me propongo en esta ocasión elucidar. La primera razón que se habla un poco mal de Smith es porque se cree que Smith es el ideólogo inconfundible de la teoría del libre mercado, lo cual no es así y esta noche lo voy a demostrar. Miren, verdaderamente, cuando ustedes revisen el libro 10, el capítulo 10, perdón, de la segunda parte de las riquezas de las naciones, Smith dice lo siguiente: los amos, refiriéndose fundamentalmente a los comerciantes, los industriales y los terratenientes, raramente se reúnen aún por entretenimiento o diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en una componenda para aumentar sus precios. Es imposible, dice Smith, en el capítulo 10 de la segunda parte de las riquezas de las naciones, es imposible que ninguna ley evite este tipo de encuentros o hacer que ellos sean conscientes con la libertad y la justicia. Pero la ley no debe hacer nada que facilite tal tipo de reunión, y mucho menos que las torne necesarias. Entonces, pongámonos a reflexionar sobre esta última parte. Pero la ley no debe hacer nada que facilite tal tipo de reunión. Es decir, para Smith, los dispositivos normativos que emite el Estado, de alguna otra manera, no deben estar a favor de lo que los representantes de la mano invisible de alguna otra manera elaboren. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la teoría de Adam Smith es entendida como una autorregulación superlativa del mercado, pero verdaderamente no es así. Entonces, por ejemplo, hay otra página que muy poco y casi nada lo cita el premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek y mucho menos Milton Friedman y mucho menos Vargas Llosa. Dice lo siguiente: los patronos, siendo pocos en número, pueden asociarse mucho más fácilmente. Y la ley, además, autoriza o al menos no prohíbe tales asociaciones, mientras que sí prohíbe las asociaciones
de los trabajadores. No tenemos leyes del Parlamento en contra de las combinaciones encaminadas a bajar los salarios, pero tenemos muchas más que penalizan las combinaciones que desean aumentarlos. Los patronos están siempre y en todo lugar en una suerte de asociación tácita, constante y uniforme para impedir el aumento de los salarios. Es decir, en otras palabras, estimados oyentes, la mano invisible de Smith, que supuestamente bajo la lectura de estos dos premios Nobel y bajo la lectura del Nobel de Literatura también Vargas Llosa, debe ser autorregulado per se, sin la intervención del Estado. Para el propio Smith, esta autorregulación no tendría cabida. ¿Por qué? Porque la mano invisible debería estar regulada por otra mano, la mano visible del Estado. ¿Y por qué la mano visible del Estado? Porque entonces, para este pensador escocés, la mano invisible del Estado debe estar regulada por los dispositivos normativos que traten de frenar aquella conspiración que hacen los líderes de los medios de producción en contra de los trabajadores, haciendo que trabajen esto cada vez más y haciendo que reciban cada vez menos salario. Esto es Smith. Esto es Smith y les dejaré acá abajo, por favor, los links en donde pueden confirmar todo lo que yo les estoy diciendo, para que no crean que hablo sin fundamento, para que no crean que yo estoy inventando. Les dejaré acá abajo el link para que ustedes puedan ver en qué parte o en qué bibliografía ustedes pueden encontrar fundamentalmente todo lo que yo les estoy diciendo. Entonces, fundamentalmente, a estas alturas hemos hablado de que hay una lectura muy sesgada de Smith, ¿no? ¿Y por qué Smith verdaderamente estaba tan interesado que la mano invisible del mercado sea controlada por la mano visible del Estado? Porque Smith, el mismo Smith, en otra parte de su libro, verdaderamente dice lo siguiente. Ninguna sociedad puede florecer y ser feliz si una gran parte de sus miembros son pobres y miserables. Es simplemente una cuestión de equidad que aquellos que alimentan, visten, construyen viviendas para toda la población deberían acceder a una parte de lo que producen en su propio trabajo, como para estar ellos también tolerablemente bien alimentados y vestidos. Con esto mayormente podemos dar a entender que Smith comprendía la naturaleza vil del mercado, lo comprendía. Y entonces por eso que Smith en ese capítulo 10 hablaba de que las leyes deben poner freno a todo eso. La mano invisible debe estar controlada por la mano visible, pero del Estado, no del mercado. Entonces, por esta razón, me he propuesto hablar en este video acerca de Adam Smith. Y obviamente, las intenciones con las cuales Smith escribió ambos libros monumentales, La riqueza de las naciones de 1776 y La teoría de los sentimientos morales, verdaderamente produjeron resultados diametralmente opuestos a lo que él esperaba. Verdaderamente nunca los consumidores, mucho menos los asalariados, fueron los que se beneficiaron, sino fundamentalmente los dueños del capital, la clase de terrateniente, el alto clero y algunos sectores del comercio y la industria. Entonces, esta es una lectura de Adam Smith que muy poco se divulga, que contradice y es muy polémica, por supuesto, pero para eso está la vida, para reflexionar incisivamente sobre los correlatos que envuelven nuestra existencia. Entonces, pero fundamentalmente hay que entender algo también. Con todo esto, nos ponemos a reflexionar acerca de lo que está pasando hoy en día a lo largo y ancho del mundo. Me refiero al tema de los desastres sanitarios ocasionados por o evidenciados, desnudados por el coronavirus. Verdaderamente, muchos países desde la década del 70 empezaron a incorporar
a través de sus jefes de gobierno estas recetas tergiversadas de Smith. O sea, a estas alturas sabemos que Smith en ningún momento se propuso eh, decir de que el mercado se autorregule, sino que el mercado debe estar regulado por el Estado. Pero hay pensadores, entre comillas, que hacen una lectura muy sesgada de Smith, como por ejemplo Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, o como también el otro Premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, que dicen no, que el mercado se debe autorregular y que acompañado de todo esto se debe reducir el gasto público y acompañado de todo esto se debe fundamentalmente eh, buscar cobrar bajos intereses a las grandes empresas. Pero, ¿cuál era lo que supuestamente prometían estos pensadores de corte liberal? ¿Qué prometían en sí? Prometían que iba a haber un mejor estado de bienestar para los pobres, la gente iba a conseguir trabajo y que no había otra alternativa posible para, de alguna otra manera, garantizar un mejor estilo de vida para toda la sociedad. Pero ¿verdaderamente esto fue así? Bueno, recordemos que no fue así, estimados oyentes. Y en el próximo video me propongo demostrar por qué estas eh, recetas de la Escuela Liberal Austriaca y la Escuela de Chicago fueron un total fracaso en gran parte del mundo. Por favor, les invito a suscribirse, a dejar un like y nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense.